Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos, Somos Chilenos del día de hoy. Estamos con una conversación súper interesante de lo que va a ser el plebiscito, con una voz, con el vocero, uno de los voceros de Amarillos por Chile, Tomás Elwin, que nos ha ido conversando de por qué Amarillos por Chile toma esta decisión, esta postura del rechazo, y ha sido tan bullada, tan comentada también gente de centro izquierda, gente formada desde ese sector político, y que hoy tienen esta postura ya con documentos, ya establecida. Pero antes de terminar el primer bloque, nuestro queridísimo Iván Pozo, queremos que repita la pregunta, para que así nuestro invitado el día de hoy nos pueda ilustrar o contestar, obviamente. Sí, mira, básicamente la pregunta es más o menos esto. Ya estamos definidos de que, por las razones más o menos que conversábamos delante, la Constitución y el borrador generan un problema, tanto en el fondo, en la forma, en la técnica y en el proceso de reacción. Creo que estamos más o menos de acuerdo de que hay un problema ahí que no se puede reformar después, ¿no? El apruebo para reformar más bien una quimera. Pero vamos a la cuestión práctica. ¿Cuál es la práctica para poder ganar este plebiscito? Aquí hay una cuestión electoral, hay una cuestión pragmática, en que hay que moverse, porque no solo basta la idea, sino que basta una movilización tremendamente grande. Estamos hablando de la primera elección con plebiscito obligatorio desde la elección creo que la primera de Michelle Bachelet. O sea, una cuestión que no hemos repetido en 15 años. Yo no alcanzaba a votar en ese tiempo. Así que más o menos Sí. eso. No, sí, Eh, sabemos que no, pues Iván, sí, que tenía como 4 años cuando fue Más o menos. la familia. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que han conversado en Amarillos por Chile? ¿Cómo se va a movilizar Amarillos por Chile para poder tener la victoria en el plebiscito y poder hacer una verdadera contribución para Chile? Bueno, de partida, vamos a lo más obvio. Lo más obvio es que creo que tenemos un mensaje en el cual tenemos razón. ¿Ya? O sea, creo que las cosas se facilitan cuando estás haciendo campaña o cuando estás tratando de transmitirle a la ciudadanía un mensaje que de hecho es real. ¿Ya? Y lo real acá es que la nueva constitución será muy perniciosa para Chile. Pues incluso, y te lo digo a tal punto, en que incluso quienes promueven la Constitución ni siquiera están de acuerdo respecto de qué es lo que promueven. Entonces hoy día tú tienes abogados, tienes juristas, tienes políticos, tienes sociólogos y un montón de otras personas que ni siquiera están de acuerdo en qué es lo que dice el texto, cuáles son sus alcances. Por lo tanto, ya puedes anticipar que va a ser un foco de conflictos tremendos una vez que se apruebe, si es que se aprueba. ¿Ya? Nosotros somos de los que creemos, por supuesto, que el texto va a ser muy pernicioso para el país, y creo que tenemos razón, y por lo tanto la veracidad de nuestro mensaje es el punto central del mismo. En segundo término, pero ya yendo a un tema un poco más estratégico, nosotros también tenemos que reconocer y saber y hacerle ver a la ciudadanía que la Constitución del 80 está muerta. O sea, nosotros no vamos a hacer campaña para rechazar, para mantener un statu quo o para mantenernos en la Constitución que actualmente está. ¿Ya? O sea, lo que nosotros queremos es decir, ¿sabe qué? No podemos clausurar el debate constitucional ahora, por lo tanto, hay que rechazar la Constitución que se nos ha ofrecido. ¿Ya? Cuando alguien te dice, mira, yo apruebo para reformar, que es mentira, porque la verdad es que la Constitución que están tratando de pasar tiene más candados que el que les puso Jaime Guzmán a la del 80, y la del 80 probó ser muy compleja de reformar. Es clausurar el debate constitucional, es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, esto está aquí y listo. O sea, no creo que nadie se imagine que en 2, 3 o 4 años más, si es que llega a ganar el apruebo, seriamente, que citemos a una nueva convención, por ejemplo, que citemos a un comité de expertos, o que pongamos al Congreso a hacer las reformas que hay que hacer. Eso es mucho más viable con el rechazo, porque el rechazo en el fondo lo que hace es decir, ¿sabe qué? El tema constitucional no está clausurado, lo que estamos haciendo es rechazar la propuesta que se nos está poniendo enfrente. ¿Ya? Quienes promueven el apruebo, por supuesto, que van a decir, no, es que ellos quieren la constitución de los generales. Y no es así. No, eso simplemente no es así. ¿Ya? Ayer peleaba con alguien por redes sociales diciendo que en el fondo esta es la constitución de Teseo. Da lo mismo cuántas piezas le vayas cambiando, si ya las cambiaste todas, ¿sigue siendo el barco de Teseo o no? ¿Sigue siendo la constitución de Pinochet si ya la reformaste entera y ya la hiciste de nuevo? Pareciera que no. Entonces, el hecho de que la constitución del 80 esté muerta, no quiere decir que sea irreformable. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas y los grandes focos de conflicto de la Constitución del 80? Uno, que es expansiva, pues tiene leyes supramayoritarias, ¿ya? En segundo término, que es una Constitución que es muy difícil de reformar, y tercero, que es una Constitución tremendamente ideológica.
en el sentido de que si bien asigna un montón de facultades al presidente de la República, el presidente igual queda amarrado por la cantidad de ideología que está involucrada en la Constitución del 80. Por lo tanto, no es opcional quedarse con la Constitución del 80, aunque efectivamente, si es que uno le saca los cerrojos, como por ejemplo el proyecto que acaba de presentar Jimena Rincón en el Senado, para bajar los colos de reforma, facilitaría mucho las cosas, en nuestra opinión. ¿Ya? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, pero me gustaría ir más luego a la campaña. Yo me acuerdo en el mensaje de Christian Barkin que hace un guiño que a mí me encantó, cuando dice sin miedo, sin odio, sin violencia. Eso me recordó al No. plebiscito, a la franja y no. Me encantó esa figura de que el rechazo evoque ese motivo de la concertación. Y en gran medida, ¿cuál es el futuro de los amarillos? ¿Van a reconstruir la concertación? ¿O ese bloque de centro izquierda de gente independiente que ya sabemos que la derecha no sabe gobernar Te voy bien? a, te voy- te voy a La responder izquierda tampoco. te voy a responder en el siguiente sentido. No estamos pensando en un futuro. Ya, como te decía, nosotros somos prácticamente todos. Hay militantes también de algunos partidos, pero no son la mayoría. Somos prácticamente todos independientes, todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestros negocios. Yo soy abogado de un estudio jurídico, tengo mis clientes y de eso vivo. No es que esté financiado por alguien. ¿Ya? Y creo que muchos de nosotros estamos cómodos en esa postura. Por lo tanto, si es que esto va a llegar a ser otra cosa, va a ser un tema que se va a discutir cuando llegue la instancia. Ahora, respecto de la campaña, yo creo que el discurso en los últimos 3, 4 años ha estado monopolizado por un sector de la población que es muy proclive a la funa. Entonces, si tú no estás con esa especie de discurso oficial, hoy sencillamente te acallan, te tratan de fascista, te tratan de poco empático, te tratan de lo peor y te expones a la funa pública. Yo creo que lo que ha hecho Chetista, Amarillo, fascista. exactamente, lo que ha hecho Amarillo Aguilera. por Chile es tremendamente importante porque en el fondo nos ha permitido alzar la voz sin miedo y sin resentimiento por una postura que nosotros encontramos que es correcta. Y sabes que ya no estamos asumiendo el mote de que nos traten de fascistas cada vez que no estamos de acuerdo con la izquierda extrema. Entonces creo que esa flor, en el fondo, esa postura floreciente creo que va a darle un impulso a otras fuerzas políticas para que se atrevan a decir de una vez por todas, sabe que el rey va desnudo, no es que tenga un traje particularmente delgado. ¿Ya? Entonces vamos a decir las cosas que nadie quiere escuchar, vamos a decir las cosas que muy poca gente se atreve a decir, y creo que eso es un mensaje tremendamente potente para la población y para la democracia, porque no podemos seguir en esta cuestión donde o bien bailamos el baile de la izquierda bajo pena de funa, o nos quedamos callados. Entonces creo que ese es el aporte de Amarillos a la sociedad chilena, y creo que tenemos que seguir en esa línea. Nosotros somos gente de centro izquierda, somos reformistas, creemos en una nueva constitución, creemos en un Estado social democrático, pero la verdad es que, como ha dicho el hashtag, la verdad es que esta no. Sí. Yo tengo una apreciación ahí en particular, que lo comentaba en el primer bloque. Con la arremetida en la presidencia, de la candidatura presidencial, a mí me dijo mucho la postura, no en la persona de Sebastián Sichel, independiente que lo haya conocido y que estuve apoyando en la candidatura. Me parece que en ese sentido, me parece que ahí tiene que ir, falta algo. No sé si decir que falta un partido o debiese haber sido la DC, o tiene que haber una nueva DC que aglutine más gente en ese sector intermedio, en ese sector que reúna lo mejor de los dos mundos. Me parece que ahí como que falta un engranaje político en la política, en lo general, lo que la gente, yo me doy cuenta que le falta, porque creo que se ha ninguneado bastante a la DC, creo que históricamente, que le dicen vendidos, que van donde calienta el sol, que un sinfín de situaciones. Eh, Ha tenido también una mala propaganda y lo han hecho mal, puede ser, y también uno tiende a pensar que está en lo correcto la crítica, pero creo que un partido más sólido, con ideas claras, como lo ha hecho Matías por Chile en estos momentos, quizás no con ese nombre, quizás con otro nombre, puede llamar y convocar a un mayor número de electores, que creo que ahí está la dificultad de los partidos políticos el día de hoy, de convocar gente. El día los partidos tienen súper poca convocatoria.
Hay efectos que hace, por ejemplo, el partido de la gente, que trata de convocar un número mayor por lo mismo, porque no tienen un sentido claro ni en la derecha ni en la izquierda, sino más bien el sentido común. Eh, Creo que si hay una visión clara, que creo que, como dice Tomás, que no tenemos una visión a futuro, no, claro, no tiene una visión a futuro, pero obviamente se está avanzando hacia el futuro, porque con Amarillos por Chile, con el Partido de la Gente, son ideologías o sentidos de sentido común que tratan de buscar lo mejor de la izquierda, de la centroizquierda me refiero, y de la derecha, de la centro-derecha. No hablemos de los radicalismos, del conservadurismo de la derecha, ni con el radicalismo de la izquierda radical, obviamente. Pero creo que ese sentido, Chile me parece que está en ese camino, además de obviamente de entrar en el proceso constituyente, se apruebe o se rechace. Chile ya está en ese proceso, Chile no va a cambiar ese rumbo, pero creo que Chile debiese buscar ese camino. Creo que Amarillos por Chile aporta en eso, en ese sentido, en buscar ese camino que no exista a lo mejor ahora, que no está como dice Tomás, El no está camino del sentido común. el camino del sentido Hay que común. apelar al camino del sentido común. Claro, Concuerdo completamente con ustedes y yo no descarto nada, ¿ya? Ahora, lo que sí les puedo decir es que Amarillos por Chile tiene un objeto que es súper específico, que es, bueno, en un comienzo fue tratar de encauzar un poquito la nueva constitución y poner una postura en la palestra, y hoy día hacer campaña por el rechazo. Posteriormente a eso, nada obsta a que el mismo Cristian o algún grupo de amarillo o un subgrupo de amarillo u otra persona se tome ese centro político y esas ideas, ¿ya? Pero no es nada que nosotros tengamos en agenda y no es nada que nosotros veamos pasando dentro de los próximos meses por lo menos, ¿ya? Aquí el objetivo de nosotros súper claro es en manifestar nuestra postura, es poner de cara a la ciudadanía lo que dice el texto constitucional y por qué es tan malo para el país, ¿ya? Y en última hoy día hacer campaña, por el rechazo, en forma bastante activa. Como dije, esto se facilita mucho porque el mensaje de nosotros, el mensaje que creo que nosotros estamos dando no requiere volteretas, simplemente es cierto. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? Acabo de pensar algo. Yo creo que lo que quiere Iván, y también creo yo, que estamos con cosas, es que pasemos del discurso y del relato ya a la campaña. Y que cómo hacer la estructura en sí. Y que ya, ¿cómo nos vamos a estructurar? Porque esto sin pedirle permiso, obviamente, porque los partidos, me parece que de buena forma han dado un pie al costado en este proceso. Dicen, no solo de buena forma, Jaime, necesariamente. O sea, yo te digo, sí. Te aparece la Marcela Cubillo, o se aparece Javier Macaya, claro, o la campaña del rechazo. O peor, Diego Chalper, te aseguro que el rechazo pierde al otro día. Exacto, yo estoy como decía Pablo Longueira en la campaña del rechazo. Pues, sí, es obvio. Yo creo que hay gente como Tomás Elwin, aquí en la región puede ser, como otros actores en Valparaíso, en Viña del Mar, debiesen estar ya tomando las banderas de lucha y decir, oye, esta es la estructura que vamos a hacer, no tenemos recursos, pero sí, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Perico Los Palotes, dueño de un restaurante en Valparaíso, y él está apoyando la postura del rechazo desde esta mirada, esta perspectiva de Amarillos por Chile. Vamos a reunirnos ahí, vamos ahí a ordenarnos, a ver cómo vamos a participar en las campañas, cómo vamos a hacer participar a la gente en los cerros, por ejemplo, en Valparaíso o en Viña del Mar. Creo que eso es lo que se necesita lo antes posible. Porque, ¿cómo se van a desplegar en el territorio? Exacto, porque las campañas se ganan por el despliegue en el territorio. Mira, acabamos de fijar postura, la verdad es que no es una información que yo tenga cómo nos vamos a desplegar ni nada, pero yo creo que lo que va a pasar es que mediante nosotros mismos, o sea, los que nos identificamos como amarillos, vamos a estar haciendo campaña en forma activa. Hay que verificar cómo hacerlo, pero que no es una respuesta que yo te pueda dar en este momento porque no la tengo, sencillamente. Pero sí, vamos a estar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, levantando alerta, diciendo lo que va a pasar. Los aspectos más territoriales yo no los manejo, pero me imagino que van a estar ahí. Sí, Tomás, una consulta. Cuando tú dijiste nosotros nos constituimos, comenzamos a observar este proceso, la mayoría de nosotros o todos nosotros votamos apruebo, pero tratamos de aportar en la convención, pero fuimos rechazados. ¿De qué forma fueron, por ejemplo, rechazados ustedes, el aporte de ustedes en la convención? Tratamos de juntarnos como convencionales varias veces, ¿ya? Nunca nos quisieron recibir.
Mandamos informes. Varios de nosotros fueron a exponer a la Convención Constitucional y aportaron con informes. Todos esos informes fueron desechados. Esto es incluso antes de que Amarillos por Chile existiera. ¿Ya? Cuando ya existimos, o sea, cuando ya tuvimos existencia onda mediática, por decirlo de alguna manera, mandamos cartas, aportamos con opinión, levantamos alertas de cosas que nosotros creímos que estaban mal hechas, como te dije, tratamos de juntarnos varias veces con convencionales, con la presidenta de la convención en ese entonces, y la verdad es que no fue posible. Nunca fueron un grupo abierto a escuchar. Y ese es precisamente el problema. Ellos hasta el día de hoy piensan que la rompieron. O sea, piensan que lo hicieron pero espectacular, y la verdad es que no es así. Entonces, porque incluso aunque ganara la prueba, no es una constitución que tú puedas decir, sabes que esto va a ser aprobado con el mismo 80% Claro. que ganó la prueba de entrada. Eso es lo terrible, yo creo. No, lo peor es que solamente, todas las encuestas dicen, solamente entre el 10 y el 12% de la gente que vota apruebo cree que la constitución está bien como está. Claro. O sea, más gente cree que hay que quedarse con la constitución de ahora sin reformar que con el texto del... Es una cuestión ridícula. Es una cuestión que no Y de tiene los que aprueban, un gran porcentaje cree que van a poder reformarla una vez aprobada. Así es. Y bueno, y ellos mismos, si tú hablas con ellos, se empiezan a dar volteretas, se empiezan a dar volteretas que son irracionales. Por ejemplo, te dicen, vamos a cambiar el derecho de propiedad porque el derecho de propiedad en la Constitución del 80 está sobreprotegido. Listo, debilitan el derecho a la propiedad. Y acto seguido, cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Debilitaron el derecho a la propiedad, y dice, no debilitamos el derecho a la propiedad, que es súper protegido. Pero si me acabas de decir que lo debilitaste porque la Constitución del 80 estaba muy protegido. Por ejemplo, lo que hizo la Betsy Gallardo en su intervención elegantísima hace poco tiempo en un live streaming que hizo ella misma, donde se eliminaron el estado de emergencia. ¿Por qué? El argumento fue porque no se puede militarizar el conflicto social. Listo, eliminamos el estado de emergencia porque no se puede militarizar el conflicto social. Acto seguido, cuando uno le dice, oye, ¿sabes qué? Tu nueva constitución no trae estado de emergencia, por lo que va a ser muy difícil controlar el conflicto social. Te dice, no, sí está en el estado de calamidad pública. Entonces, chuta, reformaste una cuestión para dejarla exactamente igual que como estaba. Entonces, la verdad es que ese nivel de voltereta donde te dice, ¿sabes qué? Vamos a reformar esto, cuando tú le dices, oye, ¿reformaste esto? No, pero es que en verdad no lo reformé. Entonces, ya el nivel de voltereta es una constitución que ni ellos creen lo que hicieron. Entonces ahora la cuestión es vendernos el paquete en la forma en la que está, y que es una cosa muy poco creíble. Por ejemplo, el derecho de propiedad es uno de los que te dije. El tema de los sistemas de justicia. No, ya le cambiamos el nombre al Poder Judicial. Entonces, listo, entonces ya no es un Poder Judicial. No, es que sigue siendo poder porque funciona igual que un poder. Entonces, ¿para qué le cambiaste el nombre? ¿Te fijáis? Entonces... Desde tu perspectiva, y que hablamos harto de los sistemas de justicia, ¿pierde la autonomía del Poder Judicial así como tal, como lo conocemos hoy en día? ¿Pierde la calidad como de tercer poder, como un poder del Estado? Mira, a ver, es que respecto al Poder Judicial es complicado. ¿Por qué? Porque por una parte tiene mayor autonomía en el sentido de que el Ejecutivo ya no interviene en los nombramientos. Eso por una parte, que hay que reconocerlo y que decirlo que ya, eso está bien. Pero ahora ya no funciona como un poder autónomo, autogenerado, como funcionaba hasta el día de hoy, sino que tiene que responderle a un Consejo de la Justicia, y ese Consejo de la Justicia es cuoteado políticamente. Sí, claro. Entonces tú dices, ya, perfecto, no depende del presidente, pero sí depende de los políticos. Sí, claro. No va a venir Superman ni Batman a armar el Consejo de la Justicia. Y ese Consejo de la Justicia va a nombrar piramidalmente toda la estructura de este Poder Judicial. Exactamente. No es como que venga Avengers o la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia va a ser a eso me refiero. Disculpen, quiero reportar una noticia de última hora. Acaba de subir Pepe Out, el oráculo de la encuesta, ¿no? Su reportaje de su apuesta. Pepe Out suele apostar plata, suele hacer una apuesta pública siempre antes de la encuesta. Y él acaba de subir su predicción a 10 semanas del plebiscito. Él vaticina que se ganará el rechazo con un 53,4% y que el apruebo perderá con un 46,6%, y que votarán aproximadamente 8,8 millones de personas. Muy cerca en el plebiscito, sí. En general. Siempre, en los dos últimos plebiscitos ha estado cerca, Pepe Out. ¿No? Y a mí me llama la atención la cantidad de gente que va a votar. Que llama, sí, 8,8 millones. Él es bastante esquivo al dar números de votaciones. Siempre tira mucho menos de la gente que va a votar después. ¿Cuántos son los habilitados para votar aproximadamente? ¿Alguien sabe la cifra? Como entre 2 y 15 millones. Claro, entre 2, como 13 millones más o menos. 13, 14, si no me equivoco. O sea, igual
de todas maneras sería bastante la cantidad de gente que no votaría. Sí, pero si Milei Sí, nunca claro. votan más del 50%. Ahora, Mucho menos. el voto ahora es obligatorio, no hay que perderse en eso. Vamos, Sí, vamos a claro. ver qué tanta fuerza obligatoria va a poder tener, pero es obligatorio. Yo creo que hace una elección súper participativa. Esperemos que lo sea, Yo ¿ya? también pienso lo mismo. Y que la distancia del rechazo con el apruebo sea ojalá lo más grande posible, cosa que dar un mensaje contundente, decir, ¿sabéis qué? El país no está para extremismos, ni está para reinventar la rueda. O sea, aquí están tratando de inventar la pólvora, o sea, la manera en que Para manejar refundarse, eso. ¿Cómo? ni Para para refundarse. refundarse tampoco. Claro, la idea es mejorar lo que está malo, ¿ya? Porque efectivamente este país tiene cosas malas, y la idea de hacer una nueva Claro. constitución era no tener los amarres de la constitución del 80. ¿Ya? Exacto. Esa era la idea, ¿ya? Y esa es la idea de la hoja en blanco, pero no era refundar el país, no creo que haya nadie que haya querido eso, razonable. Nadie. Yo creo Tomás, que, yo Claro, creo que vamos a nadie llamar la salió a atención protestar. mundial, yo creo que vamos a llamar la atención mundial nuevamente. Creo que algo va a pasar en Chile, que siempre hemos sido como pioneros en algún tipo de sistema o mejora, o siempre por lo menos hemos estado, en los últimos 40 años me refiero, estábamos a la cabeza de alguna nueva forma, y me parece que esto de rechazar algo que se había pedido con tanto ímpetu, con tanta violencia, creo que va a llamar la atención internacional también, y también de nosotros mismos. Quizás va a ser un llamado también a trabajar en conjunto de mejor forma. Creo que por ahí va el tema del rechazo. Hay una cosa que yo quiero dejar de manifiesto, que me ha costado meterlo como cuña, pero aquí se ha dicho mucho que la convención constituyente es profundamente democrática, y yo la verdad creo que eso no es tan así, ¿ya? Y les digo, y les digo por qué. La convención constituyente tuvo el mismo sistema electoral que la Cámara de Diputados, ¿ya? Ese sistema electoral es un sistema que es proporcional, con cifra repartidora, qué sé yo, con su pacto, etcétera, etcétera. El fundamento de ese sistema electoral es que tú no votas tanto por la persona, sino que votas por la lista. Por lo tanto, son las ideas de la lista la que manda, ¿cierto? Y eso funciona perfectamente, o funciona más o menos bien, cuando tú tienes un sistema electoral en el cual solo permites alianzas políticas entre partidos políticos. Pero en la convención tienes escaños reservados por una parte para, creo que son 17, no estoy seguro, y tuviste listas de independientes, donde el compañero de lista no tiene nada que ver, contigo. Entonces, y esto porque digo que es grave, si tú miras el resultado de la Convención Constitucional, el resultado electoral, te vas a dar cuenta que hay cerca de 60 constituyentes que ni siquiera sacaron el 5% de los votos. Otros tantos, cerca de 120, no alcanzan a llegar al 10%. Y de hecho solo 2 superan el 20%, que son Marcela Cuello y Daniel Stingo. Entonces tú tienes una convención constitucional donde el 90% del padrón electoral votó por alguien más, que no fue el que salió electo. Que no fue electo. Entonces tú me dices, ya, no, pues que la lista ganó. Ya, perfecto. Pero ¿cuál es lista? O sea, que tenéis 2 listas independientes que son grandes. Y esas listas de independientes, 1, no eran independientes, primero que todo, y 2, se desarmaron apenas fueron electas. Claro. Entonces no tienen una orgánica, no tienen ideas comunes, ¿ya? No tienen, no tienen, por decirlo, un sustrato común que las identifique como tales. Por ejemplo, te voy a poner el caso de María Rivera. María Rivera en la convención trató de presentar una idea, y esto lo dijo públicamente, de que en Chile había que disolver toda la institucionalidad pública y reemplazar todo lo que había por asambleas obreras al estilo de la Unión Soviética. Yo no creo que nadie que haya votado por María Rivera sabía que ella iba a hacer eso cuando salió electa constituyente. Ah, claro. Tienes convencionales de pueblos indígenas, hay 2, que una sacó 100 votos y otra sacó 60. 64 votos. 64 votos. 64 votos. Y salió con el 100% de los votos. O sea, tú sabes el nivel de sobrerepresentación que tiene esa persona en la Convención Constitucional. Entonces, cuando te dicen, no, esta Constitución es profundamente democrática, no es tan así. El 90% del padrón votó por alguien más. Solo Marcela Cubillo sacó más votos que todos los escaños protegidos. O sea, ahí tenéis una cosa. Entonces cuando tú tienes ese nivel de distorsión, ese nivel de distorsión es aceptable cuando tienes partidos políticos fuertes que pueden disciplinar a sus miembros, pero acá no pasó eso, sino que pasó por el contrario. Incluso en las listas de partidos políticos, no sé si la gran mayoría, pero por lo menos un gran número de ellos, son independientes, que de hecho no reconocieron órdenes de partido. O sea, Baradit, que salió electo por el colectivo socialista, los mandó a freír mono al África al poco tiempo de haber salido electo.
Entonces tú dices, esto es profundamente democrático. No es profundamente democrático. Eso es equivocado. La Convención Constituyente es un ecosistema que funciona por sí misma y que le responde a ese 2, 3, 4% de personas que votaron por ellos y nada más. Entonces, cuando dicen que es un organismo mayoritario, no lo es. Yo por lo menos tengo mi duda que lo sea. Y el Congreso, por supuesto, el sistema electoral, yo le tengo crítica al sistema electoral del Congreso, pero el Congreso es distinto porque en el Congreso hay una lógica de partido político que aún predomina, que en la Convención no está. Claro. Entonces, si es que íbamos a meter independiente, la lógica me indica a mí, por lo menos, que tendría que haber sido un sistema mayoritario, donde el que gana, gana. Y el que gana más, el que gana más votos es el que sale electo. Pero acá, Uninominal. claro. El uninominal que existe en todos los países desarrollados que funcionan bien. Esta cosa es muy rara, el plurinominal. Oye, les tengo una muy triste noticia. Ya se nos acaba el programa, se nos acabó. Yo estoy muy contentísimo y estoy muy agradecido también de Tomás que te hayas tomado el tiempo. Sé que estás con mucho trabajo de haber conversado con nosotros. Y te voy a dejar extendida otra invitación para que podamos coordinar y podamos también conversando más sobre cómo va avanzando el tema de la campaña que estamos solicitando, el tema de ver cómo va avanzando Amarillos por Chile, y también tus posturas y tus visiones, y a lo mejor tenemos otro invitado, a lo mejor obviamente alguien que esté por el apruebo, también con alguien que esté por el rechazo, para ver en qué estamos, cómo va la campaña. Así que muchas gracias, Tomás. Oye, acepto desde ya tu invitación, te la voy a cobrar, de hecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que ha sido un programa tremendamente entretenido, hemos podido hablar de todo. Y antes de irme, quiero invitar a quienes están escuchando esto, si es que quieren informarse realmente de la Constitución, más allá de las fake news, más allá de lo que yo les pueda decir, para que no me crean a mí, ni tampoco le crean a Amarillos por Chile, el profesor Eduardo Aldunate tiene un canal de YouTube, ¿ya? Gratuito para todos, donde él explica en bloques de 15 minutos, cápsulas de 15 minutos, en qué consiste la Constitución y cuáles son sus problemas, y lo hace de forma objetiva y lo más objetiva posible, y en forma muy desinteresada. Yo creo que es fundamental que cualquiera que se quiera informar realmente qué es lo que dice la nueva Constitución y para dónde va, al menos se dé la lata de leerla, y si es que no quiere leerla, escuche por lo menos al profesor Aldunate, que en 15 minutitos nos deja súper claro respecto para dónde va esta cuestión. Así es, muchas gracias. Milén, Iván, muchas gracias. Oye, aparte de profesor Aldunate, para los alumnos de Derecho también sirve para todo, para pasar todos los ramos de civil, de procesal, de todo. Así que... Buen dato. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar con nosotros en el Vamos Somos Chilenos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.